En este vídeo vamos a ver cómo utilizar las hojas de cálculo para aplicar el método ABC. Lo primero que debemos saber es que nos tienen que facilitar previamente una tabla en la que aparezcan los diferentes productos de la empresa y las variables que determinan la relevancia de estas referencias para la propia empresa. En este caso tenemos número de unidades y precio de venta al público, pero podrían ser muchas otras variables. Podría aparecernos euros de ventas, unidades almacenadas, coste unitario, en función de lo que la empresa quiera valorar en cada momento. Lo primero que vamos a hacer es determinar la variable de referencia. Imaginemos que para esta empresa la variable de referencia es los euros totales de venta. Como nos facilitan el precio de venta y el número de unidades vendidas, vamos a calcular nosotros los euros de venta. Ponemos título al campo y ahora vamos a formular. Es una fórmula muy sencilla, precio por cantidad vendida. Ponemos el igual, precio por cantidad. Como queremos que esta fórmula se arrastre hacia abajo, todas las referencias, la arrastramos sin fijar ni filas ni columnas. Este número se nos ve un poco feo, así que vamos a ponerle formato moneda. Nos vamos aquí y le decimos que nos lo ponga en formato euro. Ya tenemos los euros de todas las referencias. Ahora lo que nos quedaría es ordenar la tabla en base a esta variable, euros de venta. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla y le vamos a dar a datos y ordenar. No vamos a coger los órdenes preestablecidos porque queremos elegir la columna que va a tener en cuenta para hacer este orden. Le damos a ordenar y le decimos que tome como referencia la columna euros de venta y que la ordene descendentemente, es decir, de mayor a menor. Le damos a aceptar y nos lo ordena. En este caso no ha variado porque ya estaba ordenada, pero podría variar. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el peso que tiene cada referencia respecto al total. Ponemos el título del campo, cada uno el que estime, en mi caso he puesto porcentaje ref, y podemos hacerlo de muchas formas. Podemos contar manualmente y calcular el porcentaje y ponerlo como un valor, o podemos utilizar una fórmula. Cada referencia es una respecto al total. Y para que la hoja de cálculo cuente automáticamente cuántas referencias hay, voy a utilizar la fórmula contara, que cuenta todas las celdas en las cuales hay valor de texto o numérico. Cojo todas las celdas con cuidado de no introducir la fila de campos para que no me la contemple como una referencia adicional. Y en este caso, como quiero que al arrastrar esta fórmula, este rango que cuenta las referencias no varíe, voy a fijar las filas y las columnas. Para ello, añadiré el símbolo del dólar delante y de la referencia de columna y delante de la referencia de fila en los dos valores del rango. Le doy a Enter y arrastro. Vemos que es siempre el mismo y como quiero verlo como un porcentaje, le pongo formato porcentaje. Lo siguiente que voy a calcular es el peso que tiene cada referencia respecto al total en relación a la variable de relevancia, que en este caso hemos dicho que es euros de venta. Así que calculamos porcentaje, vamos a poner euros venta, por ejemplo. Para calcularlo, lo primero que necesito es saber cuál es el total de ventas de la empresa. Puedo poner al final de la columna una fórmula, pero por si acaso quiero añadir más referencias, lo que voy a hacer es que lo voy a incluir en la propia fórmula. Y le digo, divide las ventas de esta referencia entre la suma de todas las referencias. Nuevamente, como quiero que este rango no se mueva, lo que voy a hacer es fijarlo. Nuevamente, tanto filas como columnas. Le doy a Enter y como quiero que el valor de euro de venta sí que se arrastre al desplazar la fórmula hacia abajo, el valor del euro de venta no lo fijo. Ahora arrastro la fórmula
y nuevamente lo pongo como porcentaje. Nos puede servir de utilidad poner al final de la columna un sumatorio, pero digo, si queremos añadir más referencias, podría darnos error. Simplemente seleccionándolo, ya en la parte de abajo nos dice que el valor de la suma total es 100%, por lo tanto lo hemos calculado correctamente. Aparte de esto, es importante que sepamos el acumulado de entrada para poder calcular la ley de Pareto. Y también para que nos sirva de cara a determinar qué referencia pertenece a la categoría A, qué referencia pertenece a la categoría B y cuál a la C. Lo primero que voy a hacer es calcular el acumulado del porcentaje de referencias. El acumulado es siempre el valor de la referencia que tengo en ese registro más todo lo que haya acumulado con anterioridad. En el primer registro no tengo nada, por lo tanto será el valor de ese registro. A partir del segundo será lo que tenga acumulado hasta ese registro más lo que aporte ese registro, esa fila. Nuevamente quiero que se arrastren las referencias, por lo tanto no fijo ni filas ni columnas. Esta columna la habremos calculado bien si en el último registro aparece un 100%. Y ahora voy a calcular el acumulado del porcentaje de euros de venta. En este caso voy a poner el simbolito para que no me ocupe tanto. Abro la tabla y en el primer registro vuelvo a poner directamente el porcentaje de la primera fila. Y a partir de aquí hago la misma fórmula que en la columna anterior. Lo que he acumulado hasta el momento más lo que aporta la nueva referencia. Arrastro y vemos que está bien calculado porque suma el 100%. Y ahora viene la parte de las categorías. Las categorías varían en función de la empresa, pero normalmente se mueven en unos rangos de porcentaje. Generalmente se asigna entre el 5 y el 20% a la categoría A, entre el 15 y el 30% a la categoría B y entre el 50 o superior al 50 a la categoría C. Dependerá de la empresa que quiera aplicar un porcentaje u otro. En este caso, imaginemos que la empresa ha determinado que la categoría A sea un 20%, la categoría B un 30% y la categoría C un 50%. Ahora lo que me queda es crear la fórmula condicional. Realmente lo complejo de esta fórmula no es la fórmula en sí, sino el razonamiento que tengo que utilizar. Primero voy a poner el título del campo. Ahora lo que vamos a hacer es determinar a qué categoría corresponde cada referencia. Ya las tenemos ordenadas de más relevantes a menos relevantes. Lo que nos quedaría es saber en qué referencias encontramos el 20% de las más relevantes, en cuáles encontramos el 30% siguiente, que sería hasta llegar al 5, y en cuáles el 50% menos relevantes, que serían desde el 50%, es decir, superior al 50, hasta el 100%. Para eso vamos a utilizar lo que se conoce como condicional anidado, un condicional dentro de un condicional. Y vamos a ir descartando de abajo hacia arriba. Escribimos, si el acumulado de referencias es menor o igual a 0,2, ya sabemos que se trata de categoría A, porque por encima de 0,2 podrá ser B o podrá ser C, pero por debajo es siempre A. En ese caso, A. Si no es menor o igual que 0,2, nos indica que es mayor. Por lo tanto, ponemos la siguiente condición, que sería para valorar si se trata de una categoría B. En este caso, ponemos, si esta celda es menor o igual que 0,5, como ya sabemos que no es menor ni igual que 0,2, sabremos que se trata de una categoría B. Está entre 0,2 y 0,5. Si no es menor o igual que 0,2 y tampoco es menor o igual que 0,5,
ya solo nos queda que sea mayor que 0,5 y en ese caso será una categoría C. Como queremos que la referencia a los acumulados se desplace al desplazar la fórmula, la arrastramos sin fijar filas ni columnas. Y ahora podemos comprobar. Vemos que aplicando esta fórmula, una vez se llega al porcentaje acumulado del 20%, es categoría A. A partir del 20% y hasta el 50%, es decir, el 30% siguiente, es categoría B. Y a partir del 50% es categoría C. Ahora lo único que nos queda por valorar es si se cumple la ley de Pareto. Miramos el acumulado de ventas y vemos que al alcanzar el 20% solo se ha acumulado el 43,77%. Por lo tanto, no se concentran en el 20% de las referencias el 80% de las ventas y no se cumpliría la ley de Pareto. Y con esto habríamos terminado.